muy buenas tardes y muchas gracias por estar aquí hoy, en una tarde tan espléndida como esta, aquí encerraditos. Yo soy Trinidad Guzmán y soy, como decimos los de inglés cuando nos ponemos estupendos, the odd one, es decir, el bicho raro, porque yo soy la de letras de esta compañía con la que me honro. Lo cual no quiere decir que no tenga ciencia. La mía, si quieren, es un poco una ciencia que tira a lo esotérico sin serlo. ¿Por qué? Porque yo me dedico a investigar y a enseñar inglés medieval, que es una lengua con 8 declinaciones de nombres, 5 declinaciones de adjetivos o 10 conjugaciones, por ejemplo, para los que piensen que el inglés es así una cosa fácil. Y en inglés medieval está escrito el libro del que les vengo a hablar hoy. Miren, los libros de cocina son un excelente mapa de carreteras para los lingüistas de todo pelaje, como es mi caso. ¿Y ello por qué? Pues como nos decía Camino hace un rato, porque la cocina y la comida dependen más que ninguna otra cosa de la geografía y del clima. Y por ello probablemente están absolutamente imbricados con las tradiciones, con los mitos, con los tabúes y con la religiosidad de las culturas en las que surgen. Lo curioso es que además son una de las fuentes más fructíferas y más sofisticadas de mestizaje. Técnicas de cocina e ingredientes han viajado y siguen haciéndolo hoy en día por caminos de peregrinación, por rutas comerciales e incluso por campamentos de guerra, y con ellos las palabras que los designan. Nuestro viaje comienza en 1066, cuando Guillermo de Normandía cruzó el Canal de la Mancha, o el Canal Inglés, depende del lado en que se mire, y acabó coronándose rey de Inglaterra tras derrotar al último rey sajón en la batalla de Hastings. Desde entonces, y durante unos cuantos siglos, los destinos de Francia y de Inglaterra permanecerían unidos, sobre todo a raíz del matrimonio de Enrique II Plantagenet de Inglaterra y Leonor de Aquitania. Fueron muchas las generaciones de reyes y de nobles ingleses que se casaban con nobles, con príncipes franceses, que nacían o se educaban en Francia y que pasaban mucho tiempo allí en defensa de sus posesiones y sus intereses franceses. Entre ellos, el rey Ricardo II de Inglaterra, en cuya corte surgió el libro que me interesa esta tarde y que yo he traducido como Espejo del arte de cocina. Este rey nació en Burdeos en 1367 porque su padre, que era el príncipe de Gales, gobernaba un poco a modo de entrenamiento antes de heredar la corona inglesa las posesiones inglesas del sur de Francia. El libro es uno de los muchos que nos han llegado de la época medieval a nuestros días, no solamente de Inglaterra, sino de muchas otras partes. Por cierto, que no espere un cocinillas que se acerque a estos libros ninguna indicación ni de cantidades de ingredientes ni de tiempos de cocción. Y ello porque no estaban pensados para enseñar a cocinar desde el principio, sin saber nada. No, los libros a cocinar se aprendía como en todos los oficios medievales, en este caso de pinche en la cocina. Los libros de cocina, como este, los recetarios, estaban pensados para pues, que no se te olvidaran las ideas, un poco para presumir de hay que ver qué bueno soy, y también para dar ideas a los demás, como se nos dice en este caso en el prólogo de este libro. En este prólogo también se nos dice que las recetas han sido compiladas, y cito así un poco de memoria, con el acuerdo y el consejo de los doctores en filosofía y en medicina de la corte del rey Ricardo. Ese consejo y ese acuerdo estaba basado en esto, en la teoría hipocrática de los 4 humores, que era de general uso y conocimiento durante toda la Edad Media. Del equilibrio de esos 4 humores dependía la salud mental y la salud física del individuo. La alimentación era una parte muy importante. No solamente los alimentos que se ingerían, sino también el modo de prepararlos.
Por otra parte, el orden en el que estamos acostumbrados hoy en día también es una novedad, todo lo de novedad que se puede decir cuando estamos hablando del periodo medieval. Una especie de mezcla entre estos principios hipocráticos y los hábitos y las costumbres de servir de las mesas árabes que estaban entrando a través de la península ibérica en toda Europa, especialmente, lógicamente, en el sur y luego más para arriba. Las recetas son de todo tipo, las que aparecen aquí en el espejo del arte de cocina. Están las de diario y las más de fiesta. Entre las de diario está uno de los platos más veganos que en el mundo ha sido, que es esta sopa de pan y puerros que tienen aquí. En cuanto a los platos de carne, pues bueno, los más frecuentes, los más de diarios, pues eran los hechos a base de vaca, de carnero, de gallina, de conejo, que, ojo, también era toda una novedad en el momento, porque no los había en Inglaterra antes de la conquista, solo había liebres, los llevaron los normandos. En cuanto a los pescados, pues los que se podían encontrar por allí habitualmente, anguilas, tencas, bacalaos, salmón y marsopas, que no es que no supieran que las marsopas son mamíferos, no, lo que sabían era mucha gramática parda, y como las marsopas se pescaban, porque eran animales marinos, eran la mejor de las excusas para saltarse el precepto de abstención de carne en la Cuaresma. Todo ello se aderezaba con hierbas aromáticas, la mayoría, las que se encontraban en el país, y con especias. Y aquí es donde viene otro de estos famosos clichés de la Edad Media, según el cual las especias se utilizaban sobre todo para disimular materias primas que o no eran de muy buena calidad o estaban en un más que dudoso estado de conservación. Pues parece ser que no. Parece ser que el uso de las especias dependía tanto del gusto y sobre todo del poder adquisitivo del que las utilizaba, porque cuanto más sofisticado, cuanto más lujoso era un plato como los que servían en banquetes de este tipo, más especias llevaban y más acumuladas eran. Hay que tener en cuenta que las especias, muchas de ellas eran muy caras porque se importaban de muy lejos, lo cual me lleva de nuevo a la historia del mestizaje. En este caso, a través del culinario, el mestizaje cultural y el mestizaje lingüístico, que es en el que yo trabajo habitualmente. Miren, aún hoy en día, en el vocabulario del inglés moderno, un 30% de palabras son de procedencia francesa. La mayoría de ellas entraron entre los siglos XIII al XV. Este espejo del arte de cocina es un texto del siglo XIV. Muchas de las palabras de arte culinario, por no decir una inmensa mayoría, son de origen francés. Entre ellas están las de determinados ingredientes. Aquí lo he puesto con la ortografía del inglés medieval, pero seguro que la reconocen bien. Espinacas, almendras o azafrán. Preparaciones como las tartas, la gelatina, los pochados o las charlotas. Nombres propios de algunos platos, como el sambocade o los chasteletes, así por decirlo fino. Y, por otro lado, instrumental, útiles de cocina, como esa especie de cazo que se llamaba pochinet o un peculiar colador. Todas ellas son importaciones culturales, es decir, o bien cosas que no existían en la Inglaterra del momento o que si existían eran un poco de otra manera. Sin embargo, procedimientos o materiales absolutamente esenciales y cotidianos eran y siguen siendo hasta hoy palabras de la lengua inglesa, como moler, huevos, leche, gallinas, agua, fuego o puerros. Quiero detenerme en este par de ingredientes y recetas que me parecen muy importantes. El aceite de oliva, oil, y los fruites, como estos de manzana, por ejemplo, que también es una receta del libro. Resulta que en el espejo del arte de cocina encontramos, y esto sí que fue una sorpresa para mí, muchas recetas en las que el paso fundamental era freír en aceite de oliva, en un libro inglés de cocina de la Edad Media.
Claro, no se puede olvidar la influencia gala del rey, que había nacido y se había criado en el sur de Francia. Pero hay otras dos cocinas que son de absoluta importancia en este libro y en los libros de, digamos, lujo de cocina medieval. Una es la influencia de la cocina hispano-árabe y la otra la influencia de la cocina italiana. Vamos con la hispano-árabe y con esta receta, la receta del manjar blanco. Es una de las hojas del libro de cocina, por cierto. El manjar blanco me va a permitir además contarles una pequeña historia de espías. Para que se hagan una idea de lo que es como la masa de croquetas de gallina, pero a lo bruto, por lo contundente de los ingredientes que lleva y de la preparación. Y ahora viene la historia. Ricardo II, el rey que auspició este libro, era hijo del famoso príncipe negro, que anduvo allá por Castilla enredando en las guerras civiles entre Pedro I el Cruel y los Trastámara. Pues bien, a mediados del siglo XX, mis colegas de otra universidad dentro del área de filología inglesa descubrieron un salvoconducto a nombre de un alto funcionario de la corte inglesa, que seguramente estaba en España en algún tipo de misión diplomática secreta, de la que nos enteramos entonces. Hasta ahora no habíamos sabido de ella. Ese funcionario se llamaba Geoffrey Chaucer y es uno de los grandísimos nombres de la literatura inglesa. El autor de los cuentos de Canterbury, que es a su vez uno de los grandes monumentos del medievo europeo. En esos cuentos aparece un cocinero, una de cuyas especialidades era precisamente el manjar blanco. Hombre, no es improbable que Geoffrey Chaucer dejara de probar el manjar blanco mientras estuvo en España. Por cierto, que los franceses han reclamado en sus revistas el origen del manjar blanco como suyo, de la zona del Languedoc. Bueno, yo investigo en lingüística, no en historia, pero lo que sí es cierto es que antes que los libros de cocina medievales franceses o el espejo del arte de cocina, hay una fórmula de manjar blanco en el libro de Sansoví, que es un recetario catalán, un siglo al menos anterior a todos ellos. Y por otra parte, no se puede olvidar que el arroz y las almendras, que son componentes, ya les digo, de esta masa de croquetas potente, son de origen levantino. La versión dulce, por cierto, del manjar blanco sigue siendo hoy un postre popular. Hasta el Renacimiento hubo manjar blanqueros vendiéndolo por toda España y es sobre todo muy fácil de encontrar en muchos países de Hispanoamérica. En cuanto a la conexión italiana, pues tenemos la lasaña. La lasaña, que entonces consistía en placas más o menos confeccionadas como las de hoy, hervidas en caldo y montadas intercalando un queso tipo crema fuerte y, por supuesto, con el montón de especias de rigor. ¿Echan algo de menos, aparte de la carne picada? Miren, si el viaje del yanqui a la corte del rey Arturo, que se hizo en la novela de Mark Twain, lo hubiera hecho mi abuela, cocinera de oficio, a la despensa del rey Ricardo II, a la pobre se le hubiera caído el alma a los pies. Porque lo único que hubiera podido cocinar de todo aquello que le hizo legendaria entre sus jefes y su familia hubieran sido las croquetas, con huevo frito dentro también, es verdad, pero solo las croquetas. Ni su salsa de tomate, ni sus patatas guisadas, ni su chocolate a la taza. Añadan cualquiera de nuestros platos más habituales hoy en día: tortilla de patata, gazpacho, pisto, guisantes con jamón o, si nos ponemos así, unas humildes palomitas de maíz. La verdad es que si tuviéramos que confeccionar un menú a partir del espejo del arte de cocina o cualquier otro menú auténticamente medieval, nos saldría para nosotros hoy en día un menú mucho más marciano del que nos habló Manolo hace un rato. Porque claro,
Cuando maese cocinero cogió el cálamo en la cima de su profesión para redactar ese libro de cocina, faltaban aún más de un siglo para 1492. Muchas gracias.